jueves continuamos con el estudio del curso de Padapatna, Bhaktivaibhava, cantos primero y segundo del Srimad Bhagavatam, como parte del estudio de los primeros 6 cantos del Bhagavatam. Y en la clase de hoy, esta y las 2 clases de hoy, la de la mañana y la de la tarde, leeremos y comentaremos sobre el capítulo 19, es el último capítulo del primer canto, titulado La aparición de Shukadeva Goswami. Y este es el resumen del capítulo. Consta de 40 versos que se pueden dividir en 4 partes. En la primera parte, hasta el verso 7, se explica cómo Parikshit Maharaj se arrepintió de haber cometido una ofensa contra el Brahmana, contra el sabio Shamika Rishi. Mientras estaba arrepintiendo, recibió noticias de que había sido maldecido a morir en 7 días, cosa que a él le pareció muy bueno, porque él quería pagar por la ofensa que había cometido. No estaba tratando de evitar asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Y después de aceptar la maldición, se retiró a las orillas del río sagrado, el Ganges o el Yamuna, para escuchar acerca de los sabios, acerca de Krishna y prepararse para la muerte. En los versos que van del 8 al 18 se describe cómo llegan todos los grandes sabios de diferentes partes del mundo y del universo, y cómo el rey Parikshit les informa acerca de la intención que tenía de ayunar hasta que le llegara el momento de la muerte. Y pide las bendiciones de los sabios que se expresen en la forma del canto de los santos nombres y las glorias del Señor Supremo. Esas 2 primeras partes es lo que vamos a leer esta mañana, esos 18 versos, y comentaremos los puntos más importantes que encontramos en los comentarios de Srila Prabhupada. Y en los versos que van desde el 19 al 24, en la tercera parte del capítulo, se describe cómo los sabios aprobaron la decisión del rey y le felicitaron por lo que estaba haciendo. Enhorabuena, vas a ayunar hasta la muerte, enhorabuena por tu ayuno. Normalmente cuando nos felicitan, por ejemplo, si hay un cumpleaños, pues se come mucho, pero en este caso era otro tipo de celebración. Era una celebración más sobria, más profunda en el sentir y en el pensar. Se estaba preparando para morir. Y Parikshit Maharaj les planteó a los sabios la pregunta clave del Srimad Bhagavatam, que es conocida como la pregunta semilla, que es: ¿cuál es el deber del ser humano, y en especial del ser humano que está a punto de morir? Esa es la pregunta del millón. Cuando alguna pregunta se la considera importante aquí en España, decimos que es la pregunta del millón, porque nos prepara para lo que el momento más importante de la vida,
que es el momento de abandonar el cuerpo material que estamos habitando. En los últimos versos, que van desde el 25 al 40, la parte final del capítulo, se explica cómo, mientras los sabios estaban deliberando acerca de aquella pregunta tan fuerte, tan importante, apareció el indiscutiblemente más realizado de todos los sabios, Sri Shukadeva Goswami, que tenía una presencia impresionante no en el sentido, normalmente en el plano material, se considera que alguien impresiona cuando impone, pues por ejemplo, en el caso de un hombre, alguien fuerte, alguien que llega y que aparece como aquí estoy yo. No era en ese formato, sino en un formato mucho más sublime y delicado. Shukadeva Goswami solamente tenía 16 años de edad. El color de su cuerpo recordaba al color del cuerpo de la personalidad de Dios, Sri Krishna. O también Vishnu, Narayana. El color azulado oscuro. Y iba desnudo. Le seguían niños y mujeres que estaban intrigados al ver a aquel joven que andaba desnudo por la calle y que parecía como si fuera un loco, mudo y retardado, porque no decía nada. De repente, cuando entró a la asamblea de sabios, todos los sabios, con excepción de un par de ellos, Srila Vyasadeva y Narada Muni, que eran el guru y el param guru de Shukadeva Goswami, todos se levantaron para ofrecerle respeto. Se levantaron y se postraron ante él. Las mujeres y niños de pueblo que le seguían, al ver aquello, que la cosa se ponía seria, se dispersaron. Vieron, no es lo que nosotros pensábamos, y se fueron del lugar porque vieron que se iban a tratar temas más serios de lo que ellos buscaban. Y Maharaj Pariksit, al verle llegar, se postró ante él, le dio la bienvenida y le planteó la misma pregunta que le había planteado a los sabios, matizándola diciendo cuál es el deber del ser humano y en especial el que está a punto de morir, qué es lo que ese ser humano debe cantar, de qué debe hablar, qué debe escuchar, a quién debe adorar y también qué es lo que no tiene que hacer. Y con esa pregunta tan importante termina el primer canto del Srimad Bhagavatam. Y nos deja en suspense, como cuando termina una parte de una película y termina ahí en un punto alto de suspense, continuará. Que nos dejan preparados para el comienzo del segundo canto, donde el gran sabio va a responder. Vamos a leer, cantar el sánscrito y el primer verso. Un segundito. Sutta uvacha
Mahipatistva karma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi Sutta uvaca Mahipatistva tatkarma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi si queréis cantar. ¿Le dejas el libro, Maharaj? Sutta uvaca Mahipatistva tatkarma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi Sutta uvaca Mahipatistva karma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi Sutta uvaca Mahipatistva tatkarma garhyam Mahipatistva tatkarma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi Sutta uvaca Mahipatistva tatkarma garhyam vichintayanatma kritam sudurmana aho maya nicham anaryavat kritam niragasi brahmani buddha tejasi La traducción y el significado de Srila Prabhupada. Sri Sutta Goswami dijo, mientras el rey Maharaj Pariksit regresaba al hogar, sintió que el acto que había cometido contra el intachable y poderoso Brahmana había sido atroz e incivilizado. En consecuencia, se sintió afligido. Significado. El piadoso rey se arrepintió del trato impropio del que accidentalmente había hecho objeto
al poderoso Brahmana, quien era intachable. Ese arrepentimiento es natural en un buen hombre como el rey, y ello libera al devoto de toda clase de pecados cometidos por accidente. Los devotos son intachables por naturaleza. El devoto se arrepiente sinceramente de los pecados accidentales que comete. Y por la gracia del Señor, todos los pecados involuntarios que el devoto haya cometido se queman en el fuego del arrepentimiento. Es muy interesante lo que dice aquí Srila Prabhupada. Habla de pecados involuntarios, indicando que no se deben cometer pecados con premeditación y alevosía. A veces cuando hay lo que en los juicios, cuando un juez emite sentencia, hay lo que se llaman, para llevar a cabo, para tomar esa decisión, el juez tiene en cuenta lo que se llaman atenuantes. Los atenuantes significa, por ejemplo, con qué intención se llevó a cabo la actividad. No es lo mismo si fue un homicidio involuntario que si fue un homicidio con premeditación y alevosía o con ensañamiento. ¿Verdad? De la misma manera, dice aquí que el arrepentimiento sincero de un Vaishnava quema las reacciones de los pecados cometidos, y aquí Prabhupada dice, habla de pecados involuntarios, lo cual es significativo que un Vaishnava no debe cometer voluntariamente pecados. Se podría decir, bueno, pero si yo hago algo, yo tomo la decisión, es voluntario. Pero indica lo que Srila Prabhupada explica en otras partes de sus libros, habla de, por ejemplo, por la fuerza de la energía material, por haber sido arrastrado por la energía material. Pero no de una forma en la que, por ejemplo, la séptima ofensa al canto del Santo Nombre implica cometer actividades pecaminosas apoyándose en la fuerza de la purificación del canto del Santo Nombre. Es decir, que cometo un pecado y estoy pensando que no importa, luego canto el Santo Nombre y me purifico. O no importa, luego me arrepiento y todo está bien, todo está igual. Esa mentalidad es ofensiva y conviene evitarla todo lo posible. El verso segundo dice: el rey Parikshit pensó, por haber desatendido las disposiciones del Señor Supremo, debo suponer sin duda que alguna dificultad me embargará en el futuro cercano. Ahora deseo sin reservas que la calamidad aparezca en este momento, pues de ese modo me liberaré de la acción pecaminosa y no cometeré de nuevo una ofensa de esa clase. Significado: el Señor Supremo estipula que a los brahmanas y a las vacas se les debe dar plena protección.
el propio Señor está muy inclinado a hacerles el bien a los brahmanas y a las vacas, Gobrahmana y Taya Cha. Maharaj Pariksit sabía todo eso, por lo cual concluyó que su acto de insultar a un brahmana poderoso iba a ser castigado, sin duda, por las leyes del Señor. Y suponía que algo muy difícil le iba a aparecer en un futuro muy cercano. Él deseaba, pues, que la inminente calamidad recayera sobre él y no en los miembros de su familia. El mal comportamiento personal que un hombre tenga afecta a todos sus familiares. Por lo tanto, Maharaj Pariksit deseaba que la calamidad recayera únicamente sobre él. Si él sufría personalmente, evitaría futuros pecados y al mismo tiempo el pecado que había cometido quedaría contrarrestado y sus descendientes no sufrirían. Esa es la manera en que piensa un devoto responsable. Es decir, no quiere que paguen otros, no, sino que quiere pagar él y lo más pronto posible. Los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Maharaj Prahlada, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. A veces, cuando cometemos una ofensa contra un devoto, contra el santo nombre de Krishna, muchas veces oramos a Krishna y en el estado neófito oramos para no tener que pagar reacción. Pero Maharaj Pariksit, con su ejemplo, nos demuestra la mentalidad de un Vaishnava avanzado que no quiere dejar de pagar o asumir su responsabilidad, sino que por el contrario vemos que él quiere pagar lo antes posible. A veces Srila Prabhupada citaba a Chanakya Pandit diciendo que había 3 cosas que hay que eliminarlas de inmediato: el fuego, la enfermedad y las deudas. En este caso vemos que Maharaj Pariksit quería pagar su deuda por la ofensa que había cometido contra ese gran sabio, Shanika. Los versos siguientes dicen lo siguiente, el verso 3: soy incivilizado y pecador por haber descuidado la cultura brahmínica, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de la vaca. En razón de ello, deseo que mi reino, fuerza y riquezas se quemen de inmediato con el fuego de la ira del Brahmana, de manera que en el futuro no me vea guiado por esas actitudes desfavorables. Mientras el rey se arrepentía de ese modo, recibió la noticia de su muerte inminente, que como resultado de la maldición
proferida por el hijo del sabio. Se debería a la mordida de una serpiente alada. El rey lo tomó como una buena noticia, pues ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Ahí vemos la diferencia de la forma de pensar de un gran sabio, un gran devoto y una persona común. A una persona común si le dicen, mira que dentro de una semana te mueres. Es una noticia terrible, es lo peor que le puedan decir a la persona, ¿verdad? No. Pero en el caso de Maharaj Pariksit, le dicen, mira, te han maldecido, vas a morir en una semana. Y no hay escapatoria. Y dice, qué buena noticia. Muchas gracias por darme esta buena noticia. Maharaj Pariksit se sentó firmemente en la ribera del Ganges para concentrar la mente en el estado de conciencia de Krishna, rechazando todas las demás prácticas de la autorrealización, debido a que el servicio trascendental y amoroso que se le presta a Krishna es el logro más grande de todos, pues supera a todos los demás métodos. El río, el Ganges, a orillas del cual el rey se sentó a ayunar, lleva las más auspiciosas de todas las aguas, las cuales están mezcladas con el polvo de los pies del loto del Señor y con hojas de tulasi. Por lo tanto, esa agua santifica los tres mundos, por dentro y por fuera, e incluso santifica al Señor Shiva y a otros semidioses. En consecuencia, todo el que esté destinado a morir debe refugiarse en ese río. En ese verso se le describe al Ganges o al Yamuna, se le describe como Amartya Nadyam. Es el río que da la inmortalidad, porque desciende de los pies del loto del Señor. El río Ganges desciende del mundo trascendental cuando el Señor, en su forma de Vamanadeva, expandió su cuerpo trascendental y con 3 pasos de tierra cubrió todo el universo. De hecho, con 2 pasos cubrió el universo y con el tercero rompió las cubiertas del universo. Desde fuera del universo material entró el agua trascendental del océano causal y ese agua había tocado el pie de loto del Señor Supremo, Trivikrama, que había expandido su cuerpo por todas partes, y por lo tanto ese es el agua del Ganges que desciende por todo el universo, y es agua santificada porque ha tocado los pies del loto del Señor. Y el Yamuna, describen los Shastras, Srila Prabhupada lo explica en los significados, es el Ganges multiplicado por 100 en potencia purificadora, porque en el río Yamuna, Sri Krishna lleva a cabo sus pasatiempos trascendentales en su infancia y juventud, y por lo tanto el polvo de los pies del loto de Krishna está ahí de una forma continuada, y por tanto es altamente purificador. Según la opinión de Srila Jiva Goswami,
el lugar al que se retiró Maharaj Pariksit era las orillas del Yamuna, porque el Yamuna pasa por Hastinapura, la ciudad de Nueva Delhi, donde Maharaj Pariksit tenía su ciudad capital. Y como no había tiempo que perder, no iba a emprender un viaje largo hasta llegar al río Ganges. Si bien es cierto que en algunas partes del Bhagavatam se habla del Ganges, porque no hay diferencia entre el Ganges y el Yamuna. Así pues, el rey, el digno descendiente de los Pándavas, se decidió de una vez por todas y se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y entregarse a los pies del loto del Señor Krishna, quien es el único capaz de otorgar la liberación. Así, liberándose de toda clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio. Es decir, renunció completamente a todo. Prácticamente hablando, estaba aceptando la orden de vida de renuncia, desapegándose de todo lo material. De todas sus posesiones, su reino, su familia, todo lo que tenía, lo abandonó. Y el nombre de Krishna que se emplea en el verso 7 es Mukunda. Mukunda significa aquel que otorga mukti, que otorga la liberación del ciclo repetido de nacimientos y muertes, y por tanto de todo el sufrimiento material. En los versos que van del 8 al 18 se describe la aparición de los sabios y cómo Maharaj Pariksit se dirigió a ellos. Los versos dicen así: en esa ocasión, todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores, acompañados por sus discípulos y sabios que solo con su presencia podían santificar de hecho un lugar de peregrinaje, llegaron ahí con el pretexto de hacer una peregrinación. Procedentes de diferentes partes del universo, llegaron ahí grandes sabios tales como Atri, Chiavana, Sharatvan, Arishtanemi, Brigu, Vasishta, Parashara, Vishvamitra, Angira, Parashurama, Utatya, Indra Pramada, Itmavahu, Methatiti, Devala, Ashtisena, Bharadwaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurva, Kavasha, Kumbhayoni, Dvaipayana y Narada, la gran personalidad. También había muchos otros santos, semidioses, reyes y miembros de órdenes monárquicas especiales, denominadas Arunadayas, una categoría especial de Rayarshis, reyes santos, de diferentes dinastías de sabios. Es decir, que llegó la crème de los sabios del universo. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Pariksit, este los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. Srila Prabhupada explica que cuando postramos la cabeza en el suelo es una forma de invocar la misericordia del maestro espiritual y de los sabios, de los devotos, y que incluso si hemos cometido ofensas es una forma de expresar un sentimiento de arrepentimiento y de humildad y expresar
la entrega y por lo tanto va a invocar la compasión de las personas ante las cuales postramos nuestra cabeza. Por eso todas las mañanas en el templo, como parte del programa espiritual, ofrecemos reverencias a los devotos con el mantra Vanchakalpatarupyascha, etc. Después de que todos los rishis y los demás se hubieron sentado cómodamente, el rey, de pie ante ellos, humildemente y con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. El afortunado rey dijo: somos sin duda los más agradecidos de todos los reyes, a los que se los forma para recibir favores de las grandes almas. Por lo general ustedes, los sabios, ven a la orden monárquica como desperdicios que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. A este respecto, en el significado, Srila Prabhupada se refiere a la práctica de cómo los renunciantes normalmente no se asociaban con reyes. Y tenemos el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando sus devotos le pidieron que se relacionara con el rey Prataparudra. Él no quiso y citó este verso que tenéis en la pantalla: Niskinchanasya Bhagavat Pajanon Mukasya Param Param Jigamishor Bhavasagarasya Sandarshanam Vishayinam Atayoshitam Cha Jahanta Hanta Vishavakshanato Piasatu. Lamentándose mucho, Mahaprabhu Sri Chaitanya le dijo a Sarvabhauma Bhattacharya, cuando le pidió que viera a Maharaj Prataparudra: ¡ay! Para la persona que desea sinceramente cruzar el océano material y ocuparse en el servicio amoroso, trascendental del Señor, sin motivaciones materiales, ver a un materialista dedicado a la complacencia de los sentidos, o ver a una mujer con ese mismo tipo de intereses, es decir, con una mentalidad mundana, es más abominable que beber veneno a sabiendas. Así que Srila Prabhupada en el significado nos habla de este tema, de cómo Maharaj Parikshit le dijo: normalmente ustedes no vendrían a ver a un rey, pero han sido tan buenos que han venido para darme misericordia. Maharaj Parikshit sigue hablando: la suprema personalidad de Dios, el controlador tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor, a fin de salvarme, ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me desapegaré del mundo. Maharaj Parikshit no veía el peligro material, sino que veía la presencia de Krishna en ese peligro. Oh brahmanas, tan solo acéptenme como un alma totalmente entregada, y que la madre Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo, pues ya he puesto los pies de loto del Señor en mi corazón. Que la serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el brahmana haya creado me muerda
cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. De nuevo, ofreciéndole reverencias a todos ustedes, los brahmanas, oro pidiendo que, si he de nacer de nuevo en el mundo material, tenga pleno apego al ilimitado Señor Krishna, la compañía de sus devotos y relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Con perfecto autocontrol, Maharaj Pariksit se sentó en un asiento de paja, colocado en la ribera del sur del Ganges, con las raíces de la paja en dirección al este. Y él se puso de frente al norte. Apenas un poco antes había dejado a su hijo a cargo del reino. Los acharyas explican la hierba kusha normalmente parece que se suele orientar hacia el este, las ramas de la hierba kusha sagrada, y cuando habla de paja sería paja de hierba kusha, se orientan hacia el este, y luego el norte de hecho es donde está la estrella polar, Svetatwip, el planeta de Vishnu en el mundo material. Y también, según el Vastu Shastra, en el nordeste se encuentra Vishnu, se encuentra la personalidad de Dios. Quizás por eso el rey se miró en esa dirección. Por supuesto, como decía Srila Prabhupada, que el Señor está en todas partes, lo cantamos todas las mañanas, y Ton Narisimha para Ton Narisimho. El Señor Narasimha está aquí y también está allí. Está en el norte, está en el sur, está en el este, está en el oeste. O sea que podemos ver a Krishna en todas partes. Cuando el doctor Patel le dijo a Srila Prabhupada, con referencia al templo de Bombay, que debía poner la deidad mirando al este, porque eso dicen los Shastras, Prabhupada vio que no era práctico porque había unos bloques de pisos donde vivían, bueno, no eran bloques, pero eran unos apartamentos donde vivían los que ocupaban ese lugar en ese momento. Y Prabhupada dijo que no importaba que la deidad estaba mirando en la dirección que estaba mirando ahora y que no iba a cambiarlo porque Krishna está en todas partes. Y mire donde mire Krishna, ahí no hay nada inauspicioso. Donde mire Krishna es auspicioso. Y donde esté Krishna también. Así pues, el rey Maharaj Pariksit se sentó a ayunar hasta la muerte. Todos los semidioses de los planetas superiores elogiaron los actos del rey y con placer se pusieron a desparramar flores continuamente sobre la tierra y a tocar tambores celestiales. En esta sección aprendemos que las bases para el progreso en la sociedad humana, eso es lo que expresó el rey Pariksit cuando se arrepentía, son la cultura brahmínica, la protección de la vaca y la conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Para que una sociedad funcione bien, tiene que haber estas tres cosas. Cultura brahmínica, de esto hablamos la semana pasada, la protección de la vaca, también hablamos de ello, y la conciencia de Dios. Y Prabhupada dice,
Cultura brahmínica para la purificación propia, conciencia de Dios para la autorrealización y protección de la vaca para obtener el mejor de los alimentos para perfeccionar la sociedad. Y al respecto de por qué Maharaj Pariksit no fue a ver al sabio para pedirle perdón, porque se podría preguntar, ¿y por qué no fue al sabio y le pidió perdón? El Vishwanatha Chakravarti Thakur en su comentario explica este tema de la siguiente manera. Él escuchó cómo iba a morir de Takshaka, la serpiente alada, en 7 días, tal como lo había dicho el hijo del sabio. Esto lo escuchó de un estudiante que tenía Shamika, el sabio. Ese estudiante se llamaba Gaura Mukha, oh rey, escuchando acerca de la maldición hecha por su hijo ignorante y arrepintiéndose repetidamente, nuestro gurú reprendió a su hijo, se refiere al sabio, el sabio reprendió al hijo, y no viendo a ningún remedio, se sintió sumamente afligido. Lleno de sufrimiento, él me envió a que yo viniera a entregarle este mensaje. Entendiendo esto, el rey debe prepararse para su partida. Cuando el mensajero regresó, el rey quería ir allí para pedir perdón por su ofensa, pero considerando que el sabio debía sentirse sumamente avergonzado y también porque él no quería negar la maldición, no fue. Él consideró el veneno de fuego del Takshaka, de la serpiente, beneficioso porque produciría su desapego a todas las cosas materiales. Y para terminar, las 3 bendiciones que pide Maharaj Pariksit a los sabios, 3 bendiciones. Dice que si tengo que volver a nacer, no me importa si tengo que volver a nacer, pero pido que la bendición llegue de estas 3 maneras. Apego al ilimitado Krishna, a la personalidad de Dios. Tener la compañía de los devotos de Krishna. Y tener relaciones amistosas con todos los seres vivos. Es decir, no ver a nadie como enemigo. Srila Prabhupada explica que los devotos, incluso si alguien actúa como enemigo suyo, nunca ven a los demás como enemigos, sino que ven la mano de Krishna en la forma de actuar de todos. Incluso alguien que parezca un enemigo lo ve como un amigo, porque le ayuda. En este caso, por ejemplo, vio que el niño que lo había maldecido era su amigo porque le permitía desapegarse del mundo material. Una pregunta, sí. Muy corto, Maharaj. Como hoy es Ekadashi y los diferentes días los Vaishnavas ayunan, en Janmashtami hasta las medianoche, ¿no? Los Bhima Ekadashi también ayunan y algunos incluso en algo. La pregunta es, Maharaj Pariksit también ayunaba total o ayunaba sin algo, o cómo es eso? El ayuno de Maharaj Pariksit fue total. Ni comió ni durmió, ni comió, ni bebió, ni durmió durante esa semana, su última semana. Gracias. Hasta que partió de este mundo. Gracias. Es cierto, yo escuché una vez que dicen que los sabios lo rodearon para protegerlo de la serpiente. A veces se explica de esa manera.
aunque el Bhagavatam no recuerdo que diga eso, pero a veces otros shastras dan ese tipo de explicaciones. El Bhagavatam no enfatiza Sonara Karma Kanda o Jnana Kanda, el Bhagavatam no lo enfatiza. Y es verdad que, esto también lo escuché, no sé si será cierto, tampoco lo leí en el Bhagavatam, pero dice que la actividad que realizó Maharaj Parishi fue influenciada por la personalidad de Kali que habitaba en el oro de su corona. El Bhagavatam no dice eso. Si lo dice otro Purana, yo no tengo la referencia. ¿Qué has dicho? Es que no te he oído bien. Que dice que sí es verdad que el oro, que la personalidad de Kali, como le había dicho que se refugiara donde había oro, que en la corona de oro del rey estaba Kali. En una película que dicen que salieron devotos y la probaron devotos, aparece esa imagen de Kali en la corona. Pero el Bhagavatam no dice nada de eso. Y de hecho el otro día justamente estaba viendo muchas imágenes, era un video de música devocional que aparecían muchas imágenes de pinturas. Y justamente apareció esta de Maharaj Parishi, todo protegido por los sabios. Y la serpiente que logró entrar, por no me acuerdo el pasatiempo, pero de alguna manera uno de los sabios falló una cualidad y se metió por ahí. No tengo el detalle, pero algo así fue. Sí, pero en el Bhagavatam no se enfatiza ese aspecto. Porque lo que el Bhagavatam enfatiza es que el rey se preparaba para morir y para volver con Krishna, escuchando las glorias del Señor. Y si fuera cierto que fue rodeado por otros sabios, si ninguno de esos sabios hubiera fallado en ninguna cualidad, ¿hubiera podido entrar la serpiente? Igualmente. El plan de Krishna era que entrara y que muriera. Era el plan de Krishna. Y por eso ocurrió. Si Krishna planea algo, por mucho que tratemos de impedirlo, Maharaj Pariksit era el rey más noble que había, pero Krishna quiso ponerlo en esa tesitura y lo quería poner así para que nos enseñara a cómo prepararnos para morir. Esta tarde continuamos a las 5:30 con la segunda parte del capítulo. Muchas gracias, Hare Krishna. Toda gloria a Srila Prabhupada.